Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola a todas y a todos, muy buenos días en esta edición de Prosa y Pixel. Hoy me acompaña el periodista Carlos y nuestro... ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿y tú, Pedro? Todo bien, todo bien. Hoy Hoy tenemos un invitado de lujo. ¿Cómo se dirá de lujo en japonés? Es una buena pregunta. No tengo idea. Ahí deberíamos aprender cómo se dice de lujo en japonés, pero tenemos justamente a un puente cultural de Chile y Japón, al artista Danilo Canales. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, estoy bastante bien, gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Les cuento un poquito. Danilo es diseñador gráfico, pero sobre todo profesor de arte japonés, dedicado más de 20 años a hacer un puente entre Japón y Chile en cuanto al arte, ¿cierto? Así es. Háblanos un poquito de tus orígenes, Danilo. Cuéntanos. Mira, ¿dónde surge este interés? Mira, cuando yo estaba en la universidad, mi profesión como tal es diseñador gráfico. Uh-huh. No ejerzo como diseñador hace mucho tiempo, sí, porque me he dedicado 100% al arte y sobre todo a enseñar. Pero estudié diseño gráfico. Y resulta de que cuando estaba en la universidad, en mi tesis se trató acerca de poder hacer un curso el cual le pudiese enseñar a dibujar a los niños, sobre todo niños vulnerables. Yo quería presentar esto en ¿cómo se llama? En municipalidad y cosas así. Eso fue, y preparé un curso completo, así como con teoría de dibujo, de cómo se hace, y todo basado en el manga. Uh-huh. Principalmente en eso, porque yo también soy desde siempre muy fanático del manga, y además cuando estuve en la universidad, con unos compañeros sacamos una revista de cómic que, bueno, debe estar perdida dentro de los anales del cómic de Chile, que se llama Iconoclasta. Esa revista la sacamos por ahí por el año 2001, y fíjate que nos fue relativamente bien con esa revista, ¿cachai? Porque llegamos a ser incluso revista oficial de un evento que se hizo el 2001 que llamado Misión Santiago, no sé si te acuerdas, pero es similar a lo que es la Comic Con hoy en día, ya. ¿Cachai? Pero estamos hablando de tiempos pretéritos, ¿cachai? Y de hecho nosotros, la idea nuestra era que esa revista se financiara con publicidad y la entregáramos de manera gratuita, muy similar a lo que pasa con el diario Publimetro hoy día. Uh-huh. Pero en esa época no existía ese modelo de negocio, ¿cachai? Entonces no fue más o menos, donde pudimos sacar dos números, pero gracias a eso y la cuestión, presenté esa tesis, y esa tesis sucedió de que en el Instituto Cultural Chileno-Japonés, cuando yo estaba justo estaba en mi último año, me acuerdo, uh-huh, estaban buscando un profesor de manga. Sí, fue muy raro, vi un aviso así como en el Mercurio. En el Instituto Chileno-Japonés, un profesor de manga. Exacto, buscaban un profesor de manga. Entonces, a mí se me ocurrió que yo con esta tesis que podía hacer, a lo mejor podía presentarla ahí para ver qué tal, porque uh-huh, me daba la oportunidad de poder enseñarle a niños en el instituto, aparte de lo que quería hacer. Y así fue, ¿cachai? Llegué con mi tesis, le mostré lo que quería hacer, le mostré el proyecto, y ya lo han encantado, y hasta el día de hoy soy parte del Instituto Cultural Chileno-Japonés y hago clases no solamente de manga, sino que también, gracias a eso, pude meterme en lo que es el sumie también, que es una técnica pictórica japonesa que consiste en tinta china sobre papel. Vamos a ahondar sobre eso después. No me adelante la pauta. Pero eso es como la historia. Entonces, por ahí llegué, ¿cachai? Y de esto ya hace 20 años atrás, no más, porque fue como en el 2005. Así que hace un poquito más de 21 años. Que dice, ¡ay, que estoy viejo! Maldición, es mucho tiempo. Y sí, dice, no. Es que yo tengo 20 años. Imagínate. La voy a cumplir. ¿Cachai? O sea, antes de que tú nacieras, no debía haber este programa. Me siento dejado. No, tranqui, no. Mira, si nos pasa cada rato que Carlos y Clara y la otra periodista que trajo me tiran el viejazo todos los capítulos, así que no te preocupes. ¿Sabes que a mí me pasa seguido con clase? Cuando de repente hago referencias que no entienden. Porque son muy antiguas, entonces yo, claro, que tengo que estar actualizándome constantemente en lo que es nuevo, tanto en anime como en manga, como claro, hasta en memes, ¿cachai? Porque de verdad que los chiquillos es una forma que yo me puedo relacionar con ellos, sobre todo que son más jóvenes. Entonces, de verdad, una vez me di cuenta que hice una referencia, por darte un ejemplo, a Robotech. Estamos hablando de 80-90, ¿cachai? Claro. Que hay toda una historia. ¿Conoces Robotech, Carlos? No me suena. No, pues sí, es muy antiguo. No me suena. De hecho, es una compilación que hicieron los gringos de una serie, de 3 series japonesas, Macros, Cruz del Sur y Mospeada. Y hoy me quedaron mirando con una cara así, ¿qué? Entonces ella fue como ya. Y esto pasó hace hartos años atrás. Entonces de ahí en adelante he estado como constantemente actualizando conocimiento.
Oye, me pegaste una chuleta de viejazo y que lo... Sí. Claro, yo como que asumía que todo el mundo conoce Robotech. Es como lo que pasó con la película He-Man ahora hace poco. Si te fijas en la película que está dirigida a personas de nuestra edad, incluso mayores, 50 años, claro. ¿cachai? Y si te fijáis, no es una película que esté dirigida para niños, no es una película que esté dirigida a vender juguetes para niños, para vender juguetes para grandes. Pero no cachan Robotech, pues, Pancho. No cachan Robotech. Hay un problema país. Es un problema cultural que hay que solucionar. ¿Todavía estás en tus 20, Pancho? Sí. 20 del segundo tiempo, Sí. o 20. Sí. Ahí está bien. Está bien. Sí, Está chido. puede ser. Está bien. Minuto 80. Ya, minuto 80 de su 20. Perfecto, ya, ok. Oye, sí, claro, pues hay que actualizar las referencias, pero justamente sobre eso te quería preguntar, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos? ¿Cuál es tu recuerdo así como tierno de decir, oye, esta tendencia me gusta el manga, me gusta el anime? ¿Sabes qué? Mira, mencionaste Robotech, yo que yo creo que para nuestra generación es como un indispensable, pero quizás hay otros. Mira, yo esta cuestión la he discutido porque también lo tomo como ejemplo en clase, precisamente porque les cuento un poco así como de mi triste historia para que sepan de dónde viene lo que yo sé. Y ¿sabes qué? Yo recuerdo que aquí a Chile, porque yo cuando era pequeño, o sea, estamos hablando, tenía menos de 10 años, estamos hablando que estaba en plena dictadura. Entonces, en la dictadura había una censura súper fuerte en las cosas que llegaban aquí en Chile y casi todo llegaba como lavado, así como que eran cosas que eran dirigidas para niños, solo para niños, pero llegan cosas de como con 20 años de diferencia, 10 años. Entonces recuerdo... Yo creo que el recuerdo más antiguo que tengo es una serie que daban una compilación que hicieron en Colombia, me parece que la hicieron, pero después con voces chilenas y traducción mexicana de una compilación de varias series de robots que se llama el Festival de los Robots. Yo creo que tú te acuerdas de esa serie. Por supuesto. Claro. Sí lo conozco. Muy bien. Y yo digo en el Festival de los Robots que eran 4 series diferentes, ¿cachai? Que eran Gakin, que aquí le decían el Super Magnetron. Gaiking, que era el ¿cómo se llama? El Vengador. No, el Gladiador. ¿El Gladiador? El Vengador era el Kotetsu Giga. Claro, sí. Y Singer, que era el Galáctico, ¿cachai? Entonces, eran 4 series totalmente diferentes, pero hicieron una mezcolanza y esa cuestión llegó. Y ¿cachai? Que fueron cuestiones que fueron muy lavadas, pero fíjate que pasó algo muy interesante, que como todo pasaba por una censura y llegaba como lavado aquí a Chile para que lo consumieran los niños, se asumió que todo el dibujo animado era para niños. ¿Cachai? Y eso permitió que de repente se colaran cosas que no eran para niños, porque en Japón están divididas las cosas etariamente, ¿cachai? Claro. Están divididas para jóvenes, para adultos, ¿cachai? Y distintos horarios, un montón de cosas. Aquí no, porque aquí como que se tiró todo. Entonces de repente como que aprendiste las verdades de la vida con series así como Cobra, por ejemplo. ¿Tú conoces Super Agente Cobra? Sí, lo conozco por mi papá. Y ahí, imagínate yo de 6 años, de repente veo así una chica semi-desnuda, como estas cuestiones no debería de Claro, sí. Fue un hito canónico para nuestra generación, sí. El Super Agente Cobra. Claro, entonces, y de ahí me acuerdo que en el año 88 salió Akira, que es la película de Akira, de Kazuhiro Tomo. Y aquí llegó más o menos como en el año 90, que coincidió más o menos con el estreno de Terminator 2. Había toda una onda que era como super cyberpunk en general. Y yo me acuerdo que un amigo mío se la consiguió como en VHS. Entonces, imagínate un yo de 11, 12 años, que había visto toda mi vida dibujos que eran supuestamente para niños, que era todo lado de una cuestión, y de repente veo una cuestión que estaba dirigida para adultos, con asesinatos, con compadres que le disparaban, así salían trozos de carne del cuerpo con los balazos. Era una cuestión que yo no lo podía creer, que como que sentía que era prohibido que lo estaba viendo. Y obviamente con esa edad jamás entendí el argumento de Akira, ¿cachai? O sea, no muchos años más adelante pude entender más o menos de qué se trataba y de dónde venía, ¿cachai? Que era una compilación de todo un manga súper largo, etcétera, ¿cachai? Pero eso fue como la serie. Entonces, en ese momento como que te abrió los ojos de que habían cosas que eran diferentes a lo que se supone que debería ser. Porque eso pasaba con la censura. La censura te cierra y te dice, estas cosas tienen que ser así. Y tú creces con eso. ¿Cachai, no? Y de repente de la nada te llegan cosas así como, oye, esta cuestión no era como me dijeron, ¿me entendí? Hay cosas que son distintas y empecé a ver cosas, y ahí empecé de manera súper pirata, así, porque no había internet en esa época. El internet llegó aquí a Chile en el 97, ¿cachai? Que yo tenía 17 años cuando llegó internet ahí, y ni pareció el internet que teníamos ahora. O sea, la mayoría de las cosas que tú conseguías en internet eran escaneos de revistas. Porque escaneaban las fotos de la revista y las subían, así, no había fotos digitales, ¿no? El MP3 no existía, nosotros escuchábamos música en un formato que se llama Real Player. Y el Real Player, aparte que las conexiones eran lentísimas, tú dejabas una canción descargando, no sé, To Mix Communication, por ejemplo, una canción así como de Van Damme,
la dejáis descargando toda la noche y duraba 2 minutos, ¿cachai? Para descargar una canción de 2 minutos. Entonces eso era una locura, ¿me entendí? Era precario, pero máximo. Entonces nosotros, ese como hambre de conocimiento de cositas, empezáis a formarte un imaginario, ¿cachai? Y decir, chuta, hay cuestiones que son diferentes. Y esa cuestión te empieza a acercar a Japón y con lo cabezón y ñoño que soy también fue como, ya, ¿y por qué son diferentes? Y empieza a aprender de la cultura, empieza a entender por qué las cosas las hacen de distintas formas, ¿cachai? Y eso es lo que pasa un poquitito, por lo cual tiene tan poca comprensión así como en general, sobre todo del mundo del arte, de lo que es el manga en general, lo que viene de Japón, porque es muy de academia esto. Y como que la academia rechaza inmediatamente lo que es el dibujo y cosas así, pero resulta que hay diferencias culturales. Y esas diferencias culturales tú tenés que dedicarte a aprenderlas, ¿cachai? Entonces al final del día todo ese tipo de cosas se fueron acumulando y fue como, ya, ahora soy profesor de esto. Claro. ¿Cachai? Justamente de eso íbamos a hablar, pero ¿cómo ha evolucionado la comprensión del arte japonés? Mira, ¿sabéis qué? Yo creo que cada vez más porque está más globalizado y es más fácil acceder a cosas, ¿cachai? Como te contaba en un principio, yo cuando era más chico era como, bueno, mira, cuando estaba Dragon Ball, ¿te acuerdas de Dragon Ball? Sí, ¿cachai? Que en Dragon Ball me acuerdo que estaba en la época cuando yo era chico estaba la pelea de Cell. Yo me conseguí episodios de la pelea de Cell en francés con subtítulos en chino mandarín. Una locura si no entendíamos nada, ¿cachai? Y era, pero solamente para verlo porque lo estaban dando en ese momento, ¿cachai? Y conseguirlo en VHS, así, pero era muy, muy precario, muy difícil de conseguir. Pero ahora no, pues. Ahora tienes servicios de streaming que te dan el mismo día. Yo vi, no sé, puedes ver One Piece el mismo día que lo dan en Japón. ¿Me entendí? Entonces, la cantidad de referentes y de cosas que tú vas viendo y el consumo te permite poder entender también muchas cosas a nivel cultural, porque mira, tuve la oportunidad de poder viajar a Japón en el año 2010 eso fue hace como 3 años atrás, bueno, como hace 3 años atrás, 2023. Post-pandemia. Post-pandemia. Sí, fue justo cuando se acabó la pandemia, abrieron Japón. Y pude ir. Y resulta de que fue una cuestión muy chistosa porque tú decís, ves Japón y dices, Japón es como el anime, y no es así. El anime es como Japón. ¿Cachai? Porque todos ellos ocupan sus referentes culturales propios para poder hacer sus propias cosas. ¿Me entendí o no? Entonces, como tú veías anime de, no sé, pues de escolares, de pelea, de béisbol, de otras cosas, son exactamente las cosas que pasan en Japón y que son referentes culturales. Entonces se produce ese puente. Espérate, pero las canchas de fútbol no miden 5 kilómetros en Japón. Ese es el efecto del drama. Sí, pero eso referencia a los supercampeones. Sí, pero eso es, ¿cachai? Entonces ahí tú te das cuenta que en realidad tanto el manga como el anime son puentes culturales. Pero tenéis que entenderlo desde ese punto de vista, no como un objeto de consumo, porque es que eso es lo que pasa, que llegan tantas cosas y la gente como que consume, ¿me entendí? Pero cuando te dedicas a crear y empiezas a ver cosas, te das cuenta que hay una raíz cultural súper rica que está detrás, ¿me entiendes? Y te permite conocer la cultura milenaria de Japón. Nosotros como país tenemos, 200 y tantos años o menos, ¿cachai? Y en Japón hay templos que tienen esa edad, ¿cachai? O sea, tiene más de 5.000 años de historia, entonces las diferencias son abismales, porque es una cuestión así como que se construye sobre sí misma, ¿cachai? La cantidad de cultura que hay, y eso es lo que después te muestran a través de distintas cosas, el sumie, el manga, el anime, etcétera, ¿cachai? Y en cierto modo da la impresión de que no son técnicas, no son disciplinas que están completamente independientes, sino que hay ciertos momentos de convergencia. Que la convergencia es cultural porque vienen de un punto de antes, ¿cachai? O sea, vienen de un punto inicial. Es como una evolución. La evolución no es recta, no es como que es como la evolución humana, no es que tú vengas del mono, sino que del mono derivaron un montón de cosas, ¿cachai? Y en este caso es lo mismo. Y como tal, el arte parte generalmente como arte religioso, ¿cachai? Si tú ves, por ejemplo, el arte occidental también parte como arte religioso, cuando hacían las mismas pinturas del Renacimiento son casi todos fanfic y fanart de la Biblia, pues, ¿cachai? Eso es, ¿cachai? Si son fanart, fanfic de la Biblia. Tú vayas a Firenze, ¿cachai? Y no sé, o a Roma y veis la Capilla Sixtina, es literal un fanfic de la Biblia. O sea, un fanart, ¿me entendí? Que hizo Miguel Ángel. Y lo hizo según su propia visualización, porque los cardenales también lo decían, así como, ¿cómo ponís tanta gente desnuda y la cuestión? Y Miguel Ángel, lo hago como Dios quiso que viniera, ¿cachai? Y también, o sea, que sea un Cristo caucásico, ¿cachai? Además, ¿me entendí? Y ahí tenemos
cambiemos. Toda una reinterpretación de cosas. Entonces, por eso te digo, y en este caso también parte, y la religión es la que toma como inicio esta cuestión. Y en este caso la religión sería la Shinto, que es la religión principal japonesa. De ahí se parten un montón de historias que tú puedes empezar a concatenar, la cual después se dividen en las distintas artes que existen hoy en día. Entonces, si querías entender a Japón, tenés que estudiar o entender un poco lo que es el Shinto. O sea, hay que imbuirse harto filosóficamente. Te puedes imbuir a través a través de la historia, a través del manga y cosas así, pero tenés que estar abierto a eso, no cerrarte. Casi hay mucha gente en la academia que se cierra, que lo ven como una cuestión de técnica, así como que, el dibujo es malo, el dibujo está mal hecho. Y no es así, porque hay razones por las cuales se hace ese tipo de cosas. Oye, a la vuelta de esta pausita musical vamos a hablar nos vamos a meter de lleno en la técnica, ¿te parece? Me parece. Pero cuéntame, Dani, lo que vamos a escuchar. Háblame sobre de Frank Pop ¿Ensemble? Sí. Qué loco. No, ¿cachai? Ya, les voy a contar una pequeña historia respecto a eso. ¿Cachai? Que cuando en mis tiempos de diseñador, voy a hacerla cortita, en mis tiempos de diseñador existía un software que tú podías hacer diseño de web que se llama Flash, ¿cachai? Que ya no existe. Pero precioso Flash. Espectacular, tú podías hacer imágenes en movimiento, un montón de cosas. Resulta que caí en la página de unos modelos, pues estaba recopilando cosas que era muy bacán y tenía de fondo esta música y esta canción sobre todo, que es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Hip Jeans Don't Wear Blue Jeans. Y yo quedé así como, oye, qué buena la canción, pero no sabía de dónde venía ni cómo lo hiciera. No existía Shazam, así que no podía colocar el Shazam. Entonces lo que hice fue robarme ese sitio web y lo decompilé. y cuando lo decompilé empecé a cachar todas las pistas y caché la pista de audio y caché que la pista de audio tenía un nombre y con ese nombre llegué a esa canción. Y ahí pude cachar a Frank Pop Ensemble y es pedazo de grupo. Espero que les guste. Ya. Vamos entonces con la música, Carlos. Vamos, Panchito. Join up
Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Y estamos de vuelta aquí en la 107.1 en una muy entretenida conversación con el artista y profesor Danilo Canales y con nuestro periodista Carlos Inostroza. Bueno, hablando más sobre el arte que tú haces, tu técnica es el sumie. Uh-huh. ¿En qué consiste y cuál es la diferencia entre otras técnicas más conocidas del arte? Mira, sabéis que esta cuestión es muy bacán porque el sumie es una técnica que es de tinta china sobre papel de arroz. Yo creo que alguna vez, no sé si han visto estas típicas pinturas que son como cerezos, ¿cachai? Que están pintadas así en una forma muy minimalista. Ahí estamos viendo unas imágenes, mira, un gachamán. Eso es una cosa que hice por una Anime Expo, uh-huh. Que ahí vendí unos originales. Eso es una técnica, mira, así como el gallo y uh-huh. Cosas que va haciendo. Fíjate, eso es una peonía, por ejemplo, ¿cachai? Que también es una técnica que esa es como una imagen más tradicional de esa técnica. Esa técnica se llama sumiganashi, que tú pones tinta sobre el agua y después colocas un papel encima y después la tinta queda puesta en el papel. Queda como con un marmoleado. Exacto, y después tú puedes utilizar esa cosa así. Mira, y lo interesante de esto es que se sale de las reglas de las cuales tú conoces el arte en general, del arte occidental, que el que permea nuestra cultura, porque somos occidentales, ¿cachai? Somos chilenos y toda nuestra cultura artística tiende a ser occidental, entonces nuestros referentes son usualmente de Grecia para arriba, ¿cachai? Ni siquiera africanas, que tú podías decir así como Egipto, no, como Grecia, y de ahí Roma y el Renacimiento, y esas son como nuestras referencias artísticas en general. Entonces, esas referencias son muy... Yo tengo una teoría, esto no lo he visto escrito en ningún lado, así que si pueden codearme que yo lo dije. Pero yo tengo la sensación de que como el arte como tal parte como un arte religioso, el arte no puede ser menos que el Dios que se adora en este caso. Y como nosotros tenemos una cultura que es judeo-cristiana, el arte que es judeo-cristiano no puede ser menos que perfecto, porque se supone que Dios es omnipotente, omnipresente, etcétera, ultra bueno, ¿cachai? Entonces, el arte tiene que imitar a la perfección la realidad, ¿cachai? Lo que tiene que ver con la luz, la sombra, etcétera. Pero en Japón no existe el cristianismo como tal, o sea, deben haber como un 3% cristianos con suerte, y la religión predominante ahí es el Shinto. Ahora, es cierto que el sumie es una práctica que viene del budismo, ¿cachai? Y es porque vino desde China a Japón, ¿cachai? Cuando llegaron los chinos a Japón se trajeron todo este tipo de cosas. Pero fíjate que en Japón existe como una mezcla entre Shinto y budismo, es bien interesante, ¿cachai? Porque el sumie parte en China, y si te vas más parte incluso puede ser hasta India, ¿cachai? Por lo que ¿cómo se llama? Lo que es el budismo, como una forma de meditación, ¿cachai? La cual la consigue a través de ejercicios repetitivos, como cualquier arte marcial. Por eso existe también otro tipo de ejercicio, como por ejemplo el shodo, que es la escritura, ¿cachai? O como la meditación como tal, tanto con música, ¿cachai? Que tú puedes meditar o tocando música, o bien meditar como tal. Entonces, el sumie consiste en ejercicios básicos, y en la repetición de esos ejercicios básicos te permite el poder pintar y alcanzar este estado así como de meditación. Pero cuando llega a Japón esta cuestión, porque en China se pinta con este tipo de pintura, pero los chinos tienen otra cultura, los chinos son más grandilocuentes, son más de espectacularidad. Y la mutación que sufrió desde China a Japón pasó que en Japón son mucho más minimalistas, por una cuestión que también yo creo que tiene que ver con la religión, con el Shinto, porque el Shinto no tiene un dios grandote, o sea, existen, pero no es como el que esté en todos lados, sino que son como dioses chiquititos que viven en el lugar y que pueden estar o no estar. El mejor ejemplo que les puedo dar es, no sé si vieron la película Mi vecino Totoro de Ghibli, ¿la vieron? Ya, perfecto. ¿Se acuerdan que Mi vecino Totoro, el Totoro que es como el dios de la montaña? Que a todo esto se llama Totoro porque es un troll de la montaña, pero la niña era chiquitita, entonces no sabe pronunciar troll. Entonces, en vez de decir Tororu, era Totoro, ¿cachai? Totoro. Entonces, de ahí viene. Bueno, la cosa es que la niña... Oh, qué bacán. Sí, pues. No sabía. Sí, pues en Japón no existe la L, sino que es una R suave, entonces no es Torol, ¿cachai? Sino que es Tororu. Pero como uno puede decir Tororu, es Totoro, y una chiquitita, pues si tiene como 3 años. Claro. Entonces resulta que esta niña se va como por unas ligustrinas y se encuentra con el Totoro y como que duerme en su guata, ¿te acuerdas de esa escena? Y después vuelve y le dice al papá, papá, encontré al Totoro de la montaña.
¿En serio? Le dice, sí, vamos a verlo. Y dije, ya, y se acuerda que se lleva el papá como por el mismo camino, por esas ligustrinas, ese túnel, y cuando llegan a la cueva no estaba. Y la niña se pone a llorar, así, pucha, no está. Y ahí el papá le cayó la teja y dijo, probablemente te encontraste con el dios de la montaña, por eso no está. Porque a veces viene y a veces no está. Y cuando van bajando la montaña se encuentran con un templo. Y decís, ¿viste? Aquí está el templo del dios de la montaña. Y hacen como una reverencia y se van, ¿cachai? Eso es Shinto, ¿me entendí? Los dioses que viven en ciertos lugares no están, son como presentes en momentos específicos. Y esa especificidad es traducida en muchas cosas culturales en Japón en general, la especificidad en la forma en la cual ellos escriben, la especificidad en la forma en la cual ellos se comunican, cómo acortan palabras, ¿cachai? Para poder ser mucho más eficiente, ¿cachai? Por darte un ejemplo, no sé, ¿tú sabes lo que significa Pokémon, por ejemplo? Pocket Monster. Exacto, pero no lo dicen como Pocket Monsters, monstruos de bolsillo, es Pokémon, más corto nomás. Claro. ¿Cachai? Ese tipo de cosas se repite constantemente en el idioma japonés. El Starbucks, que es Starbucks, ¿cachai? Como es tan difícil de pronunciar, es el Suta nomás. ¿Cachai? El McDonald's, que es McDonald's, ¿cachai? Que también es difícil de pronunciar el Macu. ¿Cachai? Entonces, ellos acortan cosas y su idioma también es diferente porque no tienen letras, tienen sílabas. ¿Cachai? Entonces ocupan menos caracteres para escribir que nosotros. Si mi nombre, por ejemplo, que es Danilo, tiene 6 letras, D-A-N-I-L-O, en Japón son 3 letras. Da, la letra Ni y la letra Ro, porque la L no existe. ¿Cachai? Entonces todo ese tipo de cosas confluyen. Y cuando tú estás pintando sumie, pasa eso, que se pasa de la grandilocuencia china a la especificidad japonesa, y esa especificidad hace que choca con dos barreras culturales. Una que es el... No es una barrera, perdón, con dos tendencias artística cultural, mejor dicho, no una barrera, que es el Iki y el Wabi Sabi. Y para resumirte, el Iki es como menos es más. Tan simple como eso. O sea, los japoneses son capaces de poder hacerte un jardín con 2 piedras y arena alrededor, ¿cachai? Y después rastrillan la arena alrededor de la roca para hacer que forme como el flujo del viento y te pueden hacer un jardín con ese tipo de cosas, ¿cachai? Muy minimalista. Menos es más. Y lo otro del wabi sabi, que es como las bellezas de las cosas que son imperfectas. Sí. Exacto, ¿cachai? Entonces, cuando tú de repente rascas con el pincel y dejas una marca que deja textura, esa cuestión se valora en la pintura. ¿Me entendí? A diferencia del arte occidental, que busca la luz precisa y que le llegue la iluminación, como lo que hacía Caravaggio, ponte tú, ¿cachai? Con unas luces súper dramáticas, o lo que hacía Rembrandt, que le tenía que llegar así como la iluminación en el cachete acá, etcétera, ¿cachai? ¿No? Súper diferente. Pero ambos coinciden que hay un tema de lo gestual que es muy valioso, y yo creo que esa es la diferencia que tiene Caravaggio justamente con los maestros italianos. Así, pues. Que está un peldaño más arriba, y justamente Rembrandt sobre los flamencos, porque a pesar de la perfección, ellos logran su gesto, que el wabi sabi también da cuenta de lo gestual. Y eso tiene una historia detrás, porque, ¿cachai? Mira, este año tuve la posibilidad de poder ir a Italia, fui a Firenze, ¿cachai? Estuve en la Galería Uffizi y vi un montón de cosas, y quedé súper pasmado con ver, por ejemplo, las estatuas de los emperadores romanos, ¿cachai? O sea, yo le vi la cara a Vespasiano, y al lado había una estatua de Tito, ¿cachai? Y que es como, estos gallos vivieron hace 2000 años y los puedo ver como son. ¿Me entendí? El mármol es eterno, ¿cachai? Y está su cara así perfecta, estaba pulcro, estaba todo, pero prístino, ¿cachai? Pero por otro lado, cuando estuve en el Fushiminari, vi estatuas de zorros que estaban llenas de moho y llenas de o sea, no era moho, era como esa musgo, ¿cachai? Que estaba alrededor. Y eran el doblemente hermosas, precisamente porque tenían esa vejez que acompañaba durante 2000 años. Entonces yo comparaba ambas cosas, que son diferentes y son bellas en sus propios aspectos, pero esa belleza japonesa es distinta a la belleza occidental. Ah, claro, por supuesto. Y eso es lo que se valora cuando tú pintas en el sumie, ¿cachai? Que tú tratas de... El valor no está en el trabajo en sí y en el resultado, sino que está en el proceso en el cual tú estás pintando cuando vayas aprendiendo, ¿cachai? ¿No? Y la pintura cumple el propósito de ser pintada, ¿no? Y de repente surge que hay veces que la gente la admira y la ve y te dice y siente cosas y lo complementa, ¿cachai? Pero los espacios vacíos y todo ese tipo de cosas es precisamente por eso. Entonces esa es como la diferencia en general, ¿cachai? Es una diferencia que radica en especificidad y más que especificidad es como minimalismo, especificidad y belleza en cosas que usualmente no miras, ¿cachai? Además que el hecho de que tú practiques el sumie te permite tú observar la naturaleza. Y muchas veces la gente que en general no la observa, o sea, tú pasas al lado de árboles o al lado de una ligustrina o de flores y no las ves, sino que son como parte del paisaje que queda detrás. Pero cuando tú te detienes a mirarla para después pintarle cosas así, aprender de ella,
ya estás ganando un espacio más de cultura al observar tu entorno, ¿me entendía? Y a querer un montón de cosas. A veces aprende a apreciar cosas que usualmente no se aprecian. ¿Cachai? Vamos, porque nos pegamos así con un baño más filosófico, pero sobre la técnica misma, sobre la materialidad. Papel de arroz, ¿cierto? Sí, papel de arroz. finalmente. Y lo gestual está muy dado porque es en agua, ¿cierto? Se trabaja con agua, sí, se trabaja diluye la tinta en agua. Diluyes la tinta en agua. Y también hay un tema de los materiales mismos, o sea, se trabaja con pincel de bambú, ¿cierto? O sea, eso debe ser un desafío muy bonito. Mira, esa también es una gran diferencia, porque ¿cachai? Que tú, por ejemplo, cuando los pinceles se hacen de distintos materiales, generalmente pelos de distintas cosas, desde cabra, lobo, comadreja, etcétera, y distintos tipos tan distintas firmezas, y eso también retiene el agua de manera distinta. Pero también pasa lo mismo con los pinceles con los cuales pintas acuarela o óleo, cosas así, están hechos desde que son, no sé, sintéticos hasta pelos de marta, pelos de un montón de animales. Y resulta que muchas veces la técnica occidental, tú cuando pinta de repente hace esfumado y hace que los colores se unan uno con el otro, ¿cachai? Cosas así. Pero el sumie de repente, esa misma gestualidad implica que no haya como una corrección, como que tú tenés que ir con el flujo, ¿cachai? Y esperar, y es divertido porque tú tienes una idea más o menos de lo que quieres pintar, el ejercicio ya te lo sabes, y tú empiezas a pintar, pero a veces con lo que pintas es totalmente distinto a lo que está en tu cabeza, porque el pincel de repente hace cosas que tú no te das cuenta. Una pequeña imperfección que hay en la mesa, te corre el pincel por otro lado, ¿cachai? Y eso de repente resulta una cosa. Entonces, si bien está planeado hasta cierto punto nomás, ¿cachai? Porque el mismo flujo de la por eso que es tan apreciada esa gestualidad, ¿cachai? Porque es una gestualidad que es muy natural, que va más allá de la pretensión en general, de la pretensión en sí. Y es una de las 7 grandes, por así decir, filosofías basales del sumie, ¿cachai? Dejar de lado un poco la pretensión precisamente para que la pintura fluya. Porque tienen que pensar que el básico de esta cuestión, el core, es meditar, ¿me entendí? Entonces tú tienes que deshacerte de todas esas cosas para que salga la pintura. Y eso eso fue una de las primeras cosas que topé, porque mi maestra, que es María José Inda, que yo creo que debe ser la mejor expositora sumie aquí en Chile, pero lejos, me enseñó como unas técnicas básicas y toda la cuestión, y yo, como tenía un background de diseñador y de ilustrador también, y sé caleta de técnicas pictóricas, o sea, acuarela, témpera, no sé, óleo, pasteles, lo sé hacer, ¿me entendí? Me pareció que no iba a tener problemas en aprender, pero resulta que tuve muchos problemas. Es que desaprender. Exactamente, ¿cachai? Porque no entendía, y yo decía, pero si estoy repitiendo la técnica, ¿por qué no me sale? Oye, yo sufrí caleta y no sabía por qué no me podía leer, y estuve varios meses. En esa época yo me acuerdo que trabajaba en una agencia donde estábamos haciendo como una red social, ¿cachai? Y yo era el lead designer de ese proyecto, y nos topamos con unas matemáticas que no podíamos resolver porque había que diseñar un algoritmo que permitiera que la gente, cuando subiera cosas, quedara al principio, pero al mismo tiempo las cosas que fueran así como populares también estuvieran arriba y que no compitieran. Entonces no podíamos resolver ese algoritmo, cómo hacerlo. Entonces los cabros empezaron a hacer matemáticas, y uno de los cabros dijo, ¿sabes qué? Esta cuestión hay que resolverla de manera abstracta. Y yo quedé así, ¿y cómo? ¿Y cómo resolví un problema de manera abstracta? No entiendo. Y me dijo, mira, sí, en vez de resolver el problema directo, lo que tenés que hacer es empezar a verlo de manera indirecta y ver como cosas que son parecidas al problema, y de repente vas a agarrar un hilo que te va a permitir desenredar la maneja. Así es como un salto de fe. Entonces yo apliqué lo mismo a lo que me estaba pasando. Si yo aprendía la técnica y no me resultaba, no era problema de aprender la técnica. Entonces me puse a aprender de filosofía, ¿cachai? Y empecé a leer de filosofía budista, empecé a leer acerca del wabi-sabi, ¿cachai? Empecé a leer un montón de cosas. Y cuando entendí la filosofía, me relajé. Y cuando me relajé, ahí salió la pintura. ¿Cachai, no? Entonces yo, cuando hago mis clases, yo parto mi primera clase dando toda una perorata acerca de la filosofía que hay detrás, precisamente para que no se topen con los mismos problemas que tuve yo. ¿Cachai? Porque todo el background cultural y todo el ego y todas las cuestiones que yo sabía de antes no me sirvió de nada cuando tuve que aprender esta cuestión nueva. ¿Cachai? Tuve que desaprender, como tú dijiste, pues, Pedro, ¿cachai? Desaprender todo lo que he aprendido, y el viaje al sumie es precisamente desaprender. Por eso yo creo que a pesar de que yo sé muchas técnicas, yo creo que el sumie es la única que yo siento que voy a morir aprendiendo. Mira. Hasta el último de mi vida. Yo creo que cuando me muera, así en mi tumba, así pintaba. Pero antes estuvo pintando así. Tú la vida decir, Danilo Canales. Así sigue aprendiendo sumie. Claro. Sigue aprendiendo. Oye, es curioso esto, lo de la convergencia de elementos culturales, porque has mencionado varias veces lo del wabi-sabi, y a mí no me deja de causar gracia, porque la primera vez que escuché de wabi-sabi fue con El Rey de la Colina.
Ah, ¿Ubicas esa animación, El Rey de la Colina? Puede ser. King of the Hill, pues. King of the Hill, que es del creador de Beavis y Butthead, ¿cómo es que se llama? De Mike Judge. Claro, que el hijo Bobby, Ujú. él le enseña al papá sobre el wabi sabi, sobre la belleza sí. de la imperfección. Sí, Sí, lo sí, conozco. sí. Entonces es muy chistoso porque yo me di una vuelta totalmente cola de chancho para poder llegar a entender el concepto del wabi sabi, porque fui de atrás para adelante, básicamente. Claro. Oye, para nuestros auditores que están interesados en la técnica, danos coordenadas, ¿dónde podemos aprender Sumie? ¿Dónde Mira, podemos yo tengo, ¿Y qué se necesita para aprender? mira, no necesitan mucho. La verdad, yo les puedo pasar material. Si van a mi taller, yo les voy a pasar todo lo necesario. Ujú. ¿Cachai? Tenemos pinceles, tenemos de todo. El taller queda en Maravedías 1214. Estoy en Peñalolén, muy cerca del metro Los Orientales. Está como a 2 cuadras. Tú pueden buscarlo en internet como el Rincón de Arte de Susurán. Ahí van a cachar que hago clase ahí los días martes en la mañana. Ujú. Y bueno, si hay quórum, podemos abrir otro horario, pero eso va a depender de la gente que quiere aprender. Pero la verdad no se necesita mucho, porque si bien los materiales, hay materiales que son exquisitos, ¿cachai? O sea, tintas que son súper difíciles de conseguir y cosas así, pero la verdad, hasta una tinta Caimán te sirve, la que tú vas a comprar a la tinta china Caimán? Sí, te sirve sin ningún problema, ¿cachai? Buenísimo. De hecho, tú puedes ir incluso a las tiendas chinas, así como en Patronato, y te venden tinta de caligrafía muy barata, así como 2 lucas, 100 ml o menos, 1.500 pesos. Un pincel también te cuesta eso para empezar, 1.500, 2.000 pesos, ¿cachai? Ya después porque son pinceles básicos que tú puedes encontrar en todos lados, porque los chinos practican caligrafía seguido y los japoneses también, pues entonces eso lo puedes encontrar. Ahora lo demás, que son otro tipo de elementos, que tanto como el papel como la piedra donde tú puedes hacer la tinta, porque cuando viene la tinta sólida, yo por ejemplo he ocupado aquí en Chile de estos pocillos de pebre de greda, porque como son porosos tú puedes raspar, ¿cachai? Entonces también sirve eso. Y el papel es más complicado porque aquí no hay tanto papel de arroz, y el papel de arroz tú lo puedes conseguir en algunas partes nomás. Entonces lo que yo hago para practicar es ocupar papel de diario, que es un papel que se llama papel imprenta, y el papel imprenta tú lo puedes comprar también. De hecho yo compro por rollo. O sea, por resma. Una resma de papel de imprenta, por ejemplo, que una resma que son 500 hojas, que mide un mercurio, que es 1,10 m por 77, es un papel enorme. Lo pido que me lo partan en 4 y tengo 2.000 hojas, y con esa cuestión pintamos un año completo, ¿cachai? Entonces, papel de diario, porque tiene propiedades similares, no te va a servir para poder montarlo en un muro, porque es para practicar, ¿me entendí? Aparte que ese papel se te va a poner amarillo en una semana. Pero sí sirve para practicar, entonces no se necesita mucho, la verdad. ¿Cachai? Onda, con un presupuesto por menos de 10 lucas tú ya podés estar pintando Sumie fácil. Buenísimo. Y también sigues con las clases en el Instituto Chileno Japonés, O ¿cierto? sea, desafortunadamente el Instituto Cultural Chileno Japonés, después de que pasó lo de la pandemia y cosas así, ya no tiene un espacio fijo donde se hacen clases, sino que la mayoría de las clases se hacen online, y ahora últimamente se están haciendo clases más de idioma. ¿Cachai? Estamos en busca de un espacio del cual podamos volver a hacer las clases presenciales, y ahí sin duda vamos a volver con lo que es Sumie y cosas así, pero en este momento a través del instituto están solamente clases online por idioma, ¿cachai? Perfecto. Pero es por eso. Entonces, en Metro Los Orientales, en Peñalolén. Exacto, Maravedías 1214. Ahí pueden buscarme en Instagram. Bueno, de todos modos en nuestro Instagram vamos a subir. Pongan ahí Sumi_del sur y yo les puedo dar, me mandan un privado y yo les puedo dar todo lo datos, no hay problema. Oye, queremos hacer un giro temático. Sí. Tenemos un giro temático, ¿cierto? Carlos tiene la pregunta. Sí, es que hace 10 años te volviste viral con una sentida carta respecto al feminismo y paternidad, llegando a ser citado por la entonces presidenta Bachelet. ¿Cómo fue ese momento para ti? Oye, me acuerdo de esa cuestión. Yo he sido viral hartas veces por cosas, porque ¿sabéis qué? Es terrible. Tú como que de repente tienes voz para decir cosas y de repente hay elocuencia para decir cuestiones, y de alguna manera la gente está de acuerdo contigo y te vuelve viral. No es primera vez que me ha pasado muchas veces, ¿cachai? Desde ese momento como que he estado tratando de poder buscar, a diferencia de antes, de buscar así como volver al anonimato de internet. Estoy tratando de poder mantener la identidad más personal, porque encuentro que la data ya está muy manoseada y está un poco... Pero volviendo al tema... Danos contexto. Pero que dijo que se ha vuelto viral con otras frases como... O sea, no solo con frases, sino que con videos, ¿cachai? Mira, por darte un ejemplo, y que tiene que ver un poco con lo que les voy a contar, hace varios años atrás, me acuerdo que la UDI quería sacar una ley para que las ciclistas anduvieran por la vereda.
¿cachai? Para que no anduvieran en la calle, que era un absoluto ridículo, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo que en esa época escribí una carta abierta hablando acerca de todo lo que significaba andar por la ciudad en un sitio que se llama El Quinto Poder. Entonces esa carta se viralizó a tal punto de que pudimos convocar una marcha para impedir esta cuestión y llegaron como 5.000 ciclistas, ¿cachai? Entonces ese nivel de cuestiones han pasado, ¿me entendió, no? Y con respecto a lo que pasó con Michelle Bachelet fue que, mira, yo claramente soy una persona izquierda y yo voté por Michelle Bachelet, pero por la misma razón por la cual yo voté por ella, yo soy una persona muy, ¿cómo se llama? Crítica de lo que yo voté, ¿cachai? Precisamente porque exijo de que sean capaces de poder cumplir, no solamente cumplir con lo que prometen, sino que puedan mantener un estándar, que puedan responder a lo que la gente realmente necesita, porque tú por eso votas por tus políticos, claro. según mi propia opinión, porque hay otros que son más barra brava y es porque han ganado los comunistas, no, ¿cachai? Uh-huh. O sea, tú votas, yo en mi caso, ¿cachai? Voto para que mejore la vida de las personas bajo el prisma que yo quiero hacer y soy capaz de exigirle a quien vote que lo haga, ¿cachai? Si yo no me pongo la camiseta, así que de la misma manera que voté por Bachelet o por Boric, le exige de la misma manera. Entonces yo era muy crítico de Michelle Bachelet en esa época, muy crítico, ¿cachai? Y resulta que al mismo tiempo me acuerdo que estábamos en casa y estábamos viendo la tele con mi esposa, con la Lorni, y salió un reportaje acerca del acoso hacia las mujeres y que a todas las mujeres le había pasado una cuestión, y yo, ¿sabéis qué? Como que no me cabía en la cabeza, y no entendía que le haya pasado como a todas las minas algún episodio de acoso, así como que no me cabía, no entendía. Y la Lorni me queda mirando y dice, a todas nos ha pasado alguna vez, y te digo una cosa, le va a pasar a tu hija también, ¿cachai? Y sabéis que yo quedé pero paralizado, así, ¿cachai? Porque no podía creer esa cuestión y me dio rabia, así, muy enojado, así, ¿cachai? Pero ¿cómo es posible? ¿Me entendí? O sea, que no podía entender eso. Entonces esa cuestión me motivó a escribir una cuestión en esa época. Yo me acuerdo que tenía un sitio, un Tumblr, ¿cachai? Y ahí yo escribí esta cuestión, bla, 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 bla. Esa cuestión llegó a Radio Bio Bio. Y un periodista de Radio Bio me pidió si la podían publicar en Bio Bio. Y dije, adelante, ¿cachai? O sea, pero sin ningún ánimo, o sea, porque me lo pidió así como de buena fe, ¿me entendí? Y yo en ese momento estaba con rabia, así como te digo, lo escribí de la guata, ¿cachai? Esta carta así. Y resulta que la cuestión se publica y en Bio Bio se empezó a viralizar, ¿cachai? Esto fue más o menos, fue un 17 de octubre, me acuerdo. Uh-huh. Y me acuerdo porque el 18 de octubre estaba el cumpleaños de mi mamá. Y el 18 de octubre fue cuando la expresidenta Bachelet hizo el discurso. Entonces, claro, se viralizó por todos lados y un montón de cosas. Pero ¿sabéis qué? Lo que yo expuse respecto a mi horrorización acerca del acoso hacia las mujeres no es una cosa que yo haya dicho como primera vez que se dice, ¿cachai? O sea, de hecho, las mujeres lo han dicho durante muchos años y no me corresponde a mí el decirlo. Pero cuando lo hice, que fue, como te digo, fue una cuestión muy de guata, yo creo que se viralizó precisamente porque soy hombre y eso es injusto, ¿cachai? Terriblemente injusto, porque las mujeres lo vienen diciendo hace siglos, ¿cachai? Y ellas son las que tienen que decir cosas. De hecho, lo que pasó que al día siguiente me llevaron de la tele, por ejemplo, ¿cachai? Onda de Canal 11, qué viejo, de Chilevisión, perdón. RTU te falta RTU. ¿Cachai? De Chilevisión, así, oye, que te queremos entrevistar, que ven en la tele. Y dije, no, pues, ¿cachai? ¿Cómo se te ocurre si es una cuestión que a las mujeres les corresponde decir esta cuestión, no a mí, ¿cachai? Y les dije que no. Uh-huh. ¿Me entendí? Me acuerdo que me llamaron de una radio, a la radio le dije que sí, porque era un programa de chiquilla, ¿cachai? Y les dije lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, no corresponde que yo esté hablando de esta cuestión porque esta cuestión no es primera vez que se dice, ¿cachai? Y creo que me hacen caso solo porque es un hombre que lo dice y es absurdo. Bueno, el asunto es que ese mismo discurso y esa carta que yo hice la tomó la expresidenta Bachelet y me mencionó en un discurso que hizo el 18 de octubre. Y dijo, bla, 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 y aquí yo comparto las palabras de Danilo, y dijo con nombre y apellido, fue terrible, así. Aquí el joven padre Danilo Canales que espera que las cosas vayan cambiando y la cuestión, y yo, chuta. Imagínate yo siendo súper crítico de ella, ¿cachai? Todos los días en redes sociales, y me sale con esta cuestión, en la cual como que me alaba por la carta que dice, ¿qué haces tú con eso? Yo no puedo seguir siendo crítica de Dios si te levan de esa manera. Entonces, dije, te sentiste cortado un poco. Esta señora me anuló de alguna manera. Y dije, ¿por qué pasó esta cuestión? Ya, ¿te acuerdan que yo le había contado que hace varios años atrás escribí esta carta en este sitio del Quinto Poder? Bueno, la gente que estaba acá en el Quinto Poder en ese momento estaba en el segundo piso de la Moneda. Entonces, seguramente de ahí le sugirieron, ¿cachai? Yo tengo la idea porque después le comenté al exdirector de ese lugar, que no lo voy a mencionar, pero lo quiero mucho y somos amigos. Y yo le dije, te apuesto que fue idea tuya. A él le mencionaba a la presidenta que me dijera la cuestión en cámara, ahora yo no le puedo decir nada. Me dijo, ¿viste? Ahí estaba. Bueno, mira, fue una buena movida, pero
De todas maneras, igual es una medalla que llevo con honor y cada vez que puedo robo con esa cuestión. Así cuando me dicen así como... porque típico tenía argumentos online con gallos así como que no le han ganado a nadie. Dije, caballero, a mí me mencionaron en cadena nacional, ¿cachai? La expresidenta, así que no, ni siquiera se atreve a mirarme. Estaba mirando un dios del Olimpo. Así que siempre robo con esa cuestión para que no me digan nada, ¿cachai? Pero en realidad la idea fue, o sea, fue algo mucho más como de reacción. Más tranqui, más de reacción, claro. De reacción. Bueno, pero sabes que lo interesante de esta carta es que no solamente llegó a ¿cómo se llama? A los oídos de la presidenta. Le he pegado 3 veces el micrófono, perdón, don Panchito. Y la cosa es que... Mira, todavía no nos tira nada al estudio, así que Pancho no se ha dado cuenta. Todavía no nos lanza un objeto contundente. Fíjate que esta carta la utilizaron en varios colegios para hablar acerca del tema. Me acuerdo que en esa época alumnas mías del curso de manga del instituto me dijo, oye, profe, esta carta la leímos en el colegio. Le dije, ¿usted? Dije, sí. ¿Cachai? Entonces se abrió tema de discusión. Me acuerdo que la carta llegó a México, llegó a España, llegó a varios países y me llegaban harta, así como saludos, así como, oye, qué bueno lo que dijiste, la cuestión, y me llegaban de muchos países. Entonces creo que hizo más bien que todo el hecho que se haya podido viralizar de esa manera. Así que de verdad que a pesar de que haya salido quizá de una contramedida para poder bajar en este caso, ¿cachai? Un crítico, creo que fue que salió bien de todos modos y fue una buena instancia para que se conversaran de esta cosa, así que bacán. Oye, ¿y crees que hemos cambiado? ¿Hemos tenido avance o retroceso? Porque ya llevamos 10 años, casi 10 años se cumplen de tu momento en cadena nacional. Mira, ¿sabéis qué? Yo tengo la sensación, mira, por ejemplo, compañeros chicos de mi hija pueden caminar hoy día en el colegio tratando de encontrar su sexualidad sin que los juzguen, ¿cachai? O sea, pueden decir así que tienen tendencia o que se sienten como transexuales o homosexuales y no les sean. De hecho, ¿sabes qué? Me acuerdo de una cuestión muy bonita que pasó cuando mi hija estaba en 5º, 6º básico, parece. Se ganaron derecho de poder hacer natación en educación física. Entonces nos pidieron algunos apoderados que ayudáramos a llevar a los cabros a la piscina que quedaba cerca del colegio, ¿cachai? Entonces teníamos que ir para allá, hacer fila y llevarlo todo. Fuimos. Y me acuerdo que el primer día habían cabros que estaban complicados con estar a guatapelapo, ¿cachai? Claro. Y me acuerdo que había un niñito que estaba con su toalla así y no quería salir. Y le dije, ¿pero qué pasa? Dije, es que me da vergüenza. Y dije, pero ponte la polera encima y salí nomás, si igual te puedes cambiar la polera. Ya, me hice se ponía la polera, ¿cachai? Como que fue. Y cuando estaban saliendo, los mismos cabros dijeron, oigan, nada andar diciendo cuestiones a los demás, nada diciendo cosas, no se digan cuestiones. Y yo quedé impresionado, porque sabes que yo vengo de un colegio, vengo de un colegio de hombres, que era matar o morir, compadre. Donde sería, claro, digan cosas. Claro, o sea, reventemos al otro. Oye, yo tenía un compañero que le decíamos petaceta porque se quebró los dientes. ¿Cachai? Oye, tenía un compañero, cachate, que el loco tenía leucemia, entonces tenía quimioterapia, entonces no tenía pelo, ni de ceja, ni nada, y le decíamos Darth Vader. Morphy, así como rock, ¿te cachai? Entonces, pasar de eso a lo que yo vi, claro que fue una evolución, pues me entendí, los cabros se cuidan más, se respetan, y yo lo encuentro bacán. Desafortunadamente no pasa en todos lados, y últimamente estamos viendo una ola de ¿cachai? De hipermachismo que está como en contrarrestando, que yo creo que en realidad pienso que es casi como los aleteos de un pescado que está a punto de morir, la verdad, ¿cachai? Pero pasa, está yendo por todos lados, pero mira, yo tengo esperanza, de la misma manera que la Michelle Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet, que me mencionó el hecho de que esperanza, yo esa esperanza no la mato, ¿cachai? O sea, veo la evolución en mi hija y en sus amigos y en cómo se tratan, y creo que esta cuestión va a terminar bien. O sea, mira, ¿sabes qué? Si las cosas no se acaban bien, no se acaban. Así de simple. Claro. Oye, Danilo, se nos ha pasado muy rápido esta hora. No, lo hemos pasado muy bien. Ha sido una conversación muy entretenida. Yo creo que daba para mucho más. Y ya que mencionaste el respeto, te queremos despedir con unos que no se tenía mucho respeto dentro de la banda. Ah, claro. Sí, unos que pelean. Oye, y además justo sacamos, vamos a escuchar a Fleetwood Mac con la canción de Chain, pero del mítico concierto en 97. Ah, bueno, el que es en Los Ángeles, donde... ¿tú conoces más o menos el culebrón de Fleetwood Mac? Básicamente el guitarrista y la vocalista tenían una relación así tóxica, pero elevado a 1000. Elevado a 1000. Entonces se peleaban, se pateaban, él la gorreaba. Entonces hay
Algo parecido como Los Prisioneros. No, peor. Yo creo que era peor. Sí, porque eran más profesionales y tocaban, pero tocaban más mirándose con odio. Sí, pues. No sé cómo aguantaron así. Bueno, sacaron disco incluso y creo que muchas canciones se salieron de esa. Sí. pero The Chain un tremendo tema. The Chain, sí, un tremendo tema. Así que ha sido esta edición de Precio Pixel. Nuevamente, Danilo, muchas gracias. Carlos, gracias. Y muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Y vamos ahí con estos chicos que se sacaban ronchas. No, más que ronchas, se sacaban la mugre. ¿Sí? No voy a decir lo que se sacaban. Ya, bueno, sí, cierto. Sí. Vamos entonces con la música. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, la pasé súper bien. Hemos presentado en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital, con la conducción de Pedro Fodi.